ley oculta para aquellos que no entienden completamente lo que significa. La ley oculta fue dejada de lado. Bajo la antigua ley oculta, solo se podían dar ciertos hechos o fases. El trabajo detallado del proceso no estaba permitido por la incapacidad de la humanidad para actuar altruistamente. Por lo tanto, se utilizaron velos, cortinas, símbolos y parábolas. En los primeros días, cuando los maestros se esforzaron por dar algunos fundamentos de la sabiduría en forma de libro, se introdujo mucha incomprensión y malentendidos. Este peligro perjudicó enormemente los esfuerzos de los maestros. Solo era posible una indicación. Los pensamientos de la humanidad necesitaban ser levantados de solo estudiar las formas de existencia física, a conceptos más amplios, una visión más amplia y una comprensión más completa. Por lo tanto, no se permitía dar fórmulas transmutativas o las afirmaciones que manipulan la sustancia, tanto material como sustancia luz. Cuando la ley oculta fue puesta a un lado, eso puso a un lado esas restricciones, y permitió que esta enseñanza de los maestros ascendidos fuera dada en detalle, clara y definitivamente como la tenemos ahora. Particularmente el conocimiento de la presencia yo soy, de la llama violeta transmutadora, sobre la ascensión, y cómo decretar. Usar el cristal para varias cosas o acciones, no es nuevo, han sido utilizados a través de los siglos. Como lo han sido otras joyas y el oro. El uso de hierbas tampoco es nada nuevo, solo porque no se hayan utilizado en Occidente como en Oriente, no las hace nuevas. Se usan en el este en lugar de las drogas. El hecho de que el conocimiento de esto no haya sido conocido en Occidente, no lo hace nuevo. Muestra el tipo de educación equivocada que prevalece aquí. En Oriente se utilizan hierbas para la medicina que no producen efectos secundarios. Saben qué tipo de hierbas y cómo usarlas para la hidropesía, la ictericia, para eliminar callos y verrugas, para curar el dolor reumático, para aliviar el cólera, para el asma, los dolores de pecho, para las encías y las membranas mucosas, para la baja presión sanguínea, para aliviar la fiebre, para evitar que los insectos muerdan, para aliviar la histeria, como antiséptico, para las quejas peculiares de las mujeres, para aliviar la diabetes, las enfermedades de la piel, las quejas urinarias, la cistitis, la ulceración de la vejiga, astringente, la disentería, para que las quemaduras y heridas formen nueva piel, para coagular la sangre de las heridas, para asegurar el aborto, etc. Las hierbas utilizadas para esto son las más comunes, pero también tienen otras. En Oriente aprenden el autocontrol, el dominio de los cuerpos mental, emocional y físico. Aprenden el arte de una técnica avanzada de la cual el judo, como se conoce en Occidente, es muy elemental. Una cierta acción de esto se utiliza en lugar de los anestésicos, de los cuales no tienen ninguno, para colocar huesos rotos y extraer dientes. No hay ningún riesgo en este método y no hay dolor ni efectos adversos. En el lejano oriente, especialmente en el Tíbet y la India, aprenden y saben cómo contactar con su ser superior hasta cierto punto, lo que llamamos el ser crístico, cuerpo mental superior. No conocían el uso de la llama violeta que el maestro Saint Germain ha hecho nacer desde entonces. Se les enseña la reencarnación, y no temen la llamada muerte. Se les enseña acerca de la liberación que se alcanzará en el futuro después de muchas encarnaciones. Se nos ha dado una mejor comprensión de ello, y lo conocemos como la ascensión a la luz. En Occidente, la gente piensa que los orientales son ignorantes, y deberían o necesitan leer la Biblia. Sin embargo, una persona versada en ocultismo, no lo que se lee en Occidente, tiene mucho más entendimiento de las cosas espirituales, que lo que tiene la Biblia. En Oriente hay una mayor comprensión espiritual y respeto por ella, que la gente en Occidente no tiene, ya que su conciencia está orientada hacia el placer y el materialismo, por lo tanto no lo sienten, son predominantemente emocionales. El centro del plexo solar es el más activo y promueve las conexiones psíquicas.
Las conexiones intelectuales también se hacen a través de este centro. Algunos en Occidente pretenden ser gurús y tener chelas, pero eso es solo una imitación y una pretensión de lo real en Oriente. Aquí no tienen la técnica ni la cualificación de lo real, lo cual ya está pasado de moda desde que la ley oculta fue dejada de lado. Por lo tanto, no forma parte de la enseñanza de los maestros ascendidos para la nueva era que Saint Germain ha puesto en marcha, y no utiliza la antigua terminología. Debido a las tendencias de los seres humanos, los deseos, la determinación deliberada de hacer su propio camino, es por lo que las enseñanzas espirituales en el pasado tuvieron que ser veladas, por lo que se ideó la ley oculta. Debido a la forma en que los estudiantes mostraban las fotos de los maestros, las manipulaban, hablaban con facilidad de los maestros a un nivel humano personal, causaba mucha crítica, oposición, ridículo y odio del público, de la gente del ocultismo, de la metafísica y de la iglesia. Primero, cuando los Bayard comenzaron y durante unos años, ni siquiera se les permitió dar públicamente un aviso de ningún tipo, de ninguna manera. Más tarde pudieron dar a los estudiantes solo una lista de las futuras clases, cuando Saint Germain había programado algunas clases. De esta manera, los maestros podían impresionar en la mente de ciertos estudiantes para mencionar a ciertas personas que conocían sobre el libro Misterios Develados, o clases futuras. Entonces también los maestros podían impresionar a aquellas personas que deseaban atraer a la enseñanza. Ellos utilizaban misterios develados como un cernidor para probarlos. Si no podían aceptar lo que estaba escrito allí, se eliminaban automáticamente. A menos que pudieran aceptarlo, no serían de ninguna utilidad para los maestros, solo un percebe, ignorante. A finales de los años 30, después de que algunos estudiantes hubieran hecho la ascensión bajo la nueva dispensación, que había sido confirmada por Saint Germain a través del señor Bayard, algunos estudiantes comenzaron a llamarlos, para pedirles ayuda o asistencia de algún tipo. Entonces los maestros nos dijeron que no lo hiciéramos, porque los recién ascendidos necesitaban ajustarse a esa acción vibratoria, y aprender, para entrar en cualquier trabajo que tuvieran que hacer. Para que la asistencia y el trabajo aquí se haga, debemos llamar a aquellos seres que se han ofrecido a prestar o están a cargo de esas actividades, cualidades y trabajo particular, etc. A través de las épocas pasadas, en las enseñanzas ocultas y luego también en la iglesia, se decía que para que uno siguiera el camino espiritual en serio, debía ser el voto de pobreza. Como algunas otras cosas, se les hizo creer que era la ley. Sin embargo, no lo es y nunca lo fue. Eso fue perpetrado sobre la humanidad por los magos negros, para prevenir o impedir desarrollo espiritual tanto como sea posible. La ley es, podemos tener lo que requerimos para esa búsqueda, sin embargo, puede no ser justo lo que o suficiente lo que el exterior quiere. Como la mayoría de las personas piensan que deben tener lo que quieren, que puede ser mucho que ellos no requieren, y luego tienen que encargarse de ello. La vida a través de la naturaleza da todo a la humanidad como un alegre regalo de amor. La humanidad necesita devolver todo a la vida, en lugar de reclamar, sentir, que somos el dueño, el poseedor y cuando lo hagamos, la vida nos lo dará todo. Eso no significa que debamos vender todo lo que somos custodios y tomar el tazón de mendigo. Lo que sí significa es devolver al servicio, para la luz, lo que se requiere, en lugar de la energía contaminada por las cualidades humanas, devolverla pura como la vida la ha dado. A lo largo del siglo pasado ha existido la antigua ley oculta que no ha permitido que se dé la verdad, solo insinúa de manera oculta. No ha liberado a la humanidad y al mundo. Esto fue dejado de lado, lo que permitió a Saint Germain preparar al señor Bayard para ser su portavoz en el exterior, y presentar esta enseñanza para traer la nueva era. Algunas organizaciones afirman ser la nueva enseñanza para la era entrante, pero estas no hacen más que poner la ley oculta en una perspectiva diferente,
por lo que la han pervertido. Villan fue responsable del hundimiento de los ángeles en la Atlántida, estaba al servicio de las fuerzas oscuras entonces y también ahora. Fue incapaz de meterse a la fuerza en el personal de Bayard, y por lo tanto escribió todas esas falsas acusaciones sobre ellos. Las dos mujeres del personal que se volvieron contra la luz, se unieron a Villan y a la señora Meyer, que estaban al servicio de las fuerzas oscuras. En cuanto a las promesas y juramentos, durante los ciclos o edades anteriores, se utilizaron juramentos y promesas. Estos causaron mucho miedo en los buscadores de la verdad. A través del miedo, la fuerza siniestra puede llegar a agarrar a una persona. La gran ley cósmica no permitió el conocimiento de la presencia yo soy y el uso de la llama violeta transmutadora fuera de los retiros, hasta principios de los años 30. Esto fue solo después de que las ondas de la luz cósmica comenzaron a ser liberadas en 1929, a ciertos intervalos, y entonces la vieja ley oculta para la Tierra fue dejada de lado permanentemente. Las promesas y los juramentos son vinculantes y son humanos. Mientras que Dios, la presencia yo soy y los maestros ascendidos y los seres divinos, nunca atan o limitan a nadie. En caso de haber hecho promesas y juramentos, uno puede llamar a la presencia a la acción para liberarte de todas esas cosas. Solicitud. En octubre de 1938, en una carta dirigida a quien solicitaba ser director de grupo, el señor Bayard escribió lo siguiente. Para aquellos que habían estudiado otras enseñanzas, que era necesario que cada estudiante, y particularmente cada director de grupo, estuviera atento a que por ninguna razón las instrucciones recibidas por otros canales se filtraran en su trabajo en esta actividad. La instrucción en los libros y la revista no requiere ninguna interpretación o explicación en términos de cualquier instrucción que uno pueda haber recibido en el pasado. Saint-Germain, por supuesto, y los otros maestros ascendidos bajo cuya radiación se da este trabajo, aprecian plenamente los beneficios que los estudiantes han recibido a través de sus estudios pasados, pero también se dan cuenta de que hubo muchos errores en gran parte de la instrucción recibida anteriormente y se dan cuenta de que el humano no puede distinguir entre lo que es correcto y lo que no lo es. Por lo tanto, solicitan que al dar esta instrucción cada director de grupo debe tener cuidado de adherirse estrictamente a las instrucciones que realmente se dan en estos libros y revistas. Al principio de esta obra o enseñanza que se estaba gestando, el Maestro Jesús instó a los estudiantes de todas partes a olvidar todo lo demás que habían estudiado. Estar al 100% con la presencia yo soy, y los discursos de Saint-Germain. Hay una razón importante para esto al llevar a cabo las peticiones de los maestros ascendidos. Por lo tanto, se pide a todos los directores de grupo, y a los estudiantes, que dejen de lado cualquier cosa que pudiera servir de referencia a otras fuentes de instrucción, como el uso de nombres internos y otras formas de simbología asociadas con las otras enseñanzas. Esto no es una crítica a cualquier ayuda recibida a través de otros canales, es simplemente una obediencia a la petición de Saint-Germain de que esta enseñanza particular sea usada solo para dar las instrucciones que fue diseñada para transmitir. Para no desviar a los estudiantes, uno debe divorciar completamente la atención de los sistemas de instrucción más antiguos, es esencial que estas cosas sean removidas completamente de la conciencia. Estas viejas formas de instrucción estaban tan llenas de conceptos y opiniones humanas que todavía dejan a los estudiantes en relativa oscuridad después de todos estos años. Entonces tales estudiantes deben por supuesto tener el privilegio de hacerlo, pero sería un error para nosotros permitir que tales personas continúen como directores de grupo. Esto se basa en las peticiones dictadas por los ascendidos para regular definitivamente esta actividad.
Algunos estudiantes tienen un gran interés en lo que se recibe inspiradamente, ya que se nos han dado las instrucciones precisas y definitivas de los maestros ascendidos mismos, instrucciones sin conceptos humanos, así que uno no puede ver cómo se beneficiarían dando su atención a cualquier cosa recibida inspiradamente a través de cualquier canal humano. Se entiende que cada verdadera experiencia interior es de gran ayuda para el estudiante en el camino, pero el peligro es, por un lado, que acepten como verdaderas experiencias cosas que son meramente incidentales o falsas y, por otro lado, que pongan tan gran atención e importancia en sus propias experiencias que no logren hacer la única cosa de mayor importancia, la aplicación de las instrucciones de los maestros ascendidos en su vida diaria. Si bien es cierto que ningún ser humano debe dictar a otro lo que debe decir o no decir, pero los maestros ascendidos han solicitado que en la actividad del grupo de estudio no se dé ninguna instrucción excepto como citas directas leídas textualmente de los libros y revistas. Cuando la comprensión de uno se ha expandido y su apreciación por la perfección de las propias instrucciones de los maestros ascendidos se ha vuelto adecuada, llegará a una comprensión y acuerdo total con ella. En septiembre de 1939, Bob instó a todos a no permitir nunca que su atención se remontara a nada que hubieran estudiado en ocultismo o metafísica. Que cuando uno lo hace, se conecta con esas viejas condiciones que solo privan a uno del bien y lo mantienen más tiempo alejado de su libertad. Para volver la atención a la presencia yo soy, que es la cosa más grande del universo. Bob es el que recibió estas maravillosas experiencias antes de saber nada sobre tales cosas en la conciencia externa. De esto ha surgido la función actual de la actividad. Sin embargo, no dice que no podamos decir nada sobre las cosas en esta enseñanza. Dice que no intentemos explicarla en términos de usando términos de las enseñanzas anteriores, o intentemos encajarla en los conceptos de esas enseñanzas. Es por eso que mucha gente dice que están tan confundidos, es cuando hacen eso. En el volumen 3 de Ivan Discourses, Discursos del Yo Soy, página 304, versión original, Saint Germain dice que en toda esta cantidad de instrucción que se ha dado, no es más que un fragmento sobre el que el estudiante debe construir. Para las ideas, para la propia expansión uno debe ir a su propia presencia Yo Soy. Así que en los años 50, cuando los 20 años se acabaron, los maestros solo querían expandir la actividad, no mezclarla con todas las enseñanzas del pasado. Nadie quería crear una nueva actividad. Esta enseñanza en los años 30, durante una clase, la señora Bayard mencionó una vez que los libros de Alice Bailey eran los mejores impresos, entonces, junto a los suyos. Alice Bailey recibió los dictados por telepatía mental del tibetano, Dwalkul. Y ese fue el único contacto que tuvo con él. A través de la teosofía se intentó familiarizar al mundo occidental con los maestros, no ascendidos y ascendidos, y las enseñanzas espirituales del lejano oriente. Como los maestros no pudieron completar ese trabajo, entonces surgió una extensión de la misma a través de Alice Bailey. Estos libros contienen algunas de las enseñanzas para la nueva era. A través de los decretos de grupo de los años 30 y 50, se han producido grandes cambios, a los que se alude en otras enseñanzas, para la humanidad y la Tierra. A través de los decretos se atrajo la atención y la acción de muchos maestros ascendidos, seres cósmicos y otros seres divinos, a través de los cuales se logró todo esto. No fue así a través de los siglos bajo la ley oculta, por las diversas enseñanzas a través de la meditación, la afirmación, etc. Conocemos unos 7 rayos, que no son más que los 7 subrayos de uno de los muchos rayos cósmicos. El color exacto, la calidad y la acción de los 7 rayos no se dieron hasta el 18 de enero de 1953. En la teosofía y por el tibetano se usaron los mismos velos.
Cada estudiante tenía que descubrir el significado exacto, porque todavía no estaba permitido dar la información sobre su orden y aplicación. El peligro de un mal uso era demasiado grande. En esta enseñanza, a través del conocimiento de los 7 rayos, sus colores, cualidades, y qué seres estaban en cada rayo, los estudiantes podían ejercer los poderes de un adepto. En el futuro la curación se hará mediante el uso de los rayos de luz. A través de los decretos basados en el conocimiento y la aplicación de la palabra, yo soy, y conociendo la presencia de yo soy, es como se lograron estos logros. Esta nueva enseñanza da la aplicación y la acción para hacer contacto con el propio ser crístico, cuerpo mental superior alma divina, que es la fuente de la intuición, y esto reemplaza la telepatía mental. Podemos obtener mejores resultados que con la práctica del yoga y estos métodos anteriores, que ahora se han dejado de lado. Para la transmutación, la forma en que la ley ha permitido ahora que la acción sea dada por Saint Germain, es mucho más simple, mucho más fácil de entender, más potente. Al atraer la llama violeta transmutadora, y otras acciones del fuego sagrado, al llamar a la presencia yo soy, se obtienen mejores resultados y se libera. Muchos tienen la oportunidad de terminar en esta encarnación debido a esta nueva enseñanza. Mientras que antes se necesitaban varias o muchas encarnaciones después de entrar en el sendero, para ser liberados, logrando la ascensión a la luz. El tibetano dijo que la humanidad se enfrentaba a un periodo de liberación del alma humana, que la decisión correcta llevaría a la libertad, de lo contrario al retroceso. Que Kutumi asumiría el papel de maestro mundial, Jesús el Cristo, pasaría a un trabajo más elevado e importante que el de tratar con la conciencia de la humanidad. Para el 1 de enero de 1956, eso ya se había logrado. Ocultismo. Ahora la tendencia y la acción de los estudiantes es tratar de encajar esta enseñanza de los maestros ascendidos en sus conceptos y hábitos humanos. Tratan de bajarla a su nivel humano, por el contrario se necesita cambiar la conciencia a través del pensamiento y el sentimiento. Cuando no se la presenta a los demás a su manera humana, afirman que simplemente no la entiende porque no ha experimentado las mismas pruebas y cosas humanas que ellos. Sin embargo, probablemente sabe mejor y lo suficiente como para haber evitado esas tribulaciones, y se ha elevado en conciencia por encima de ellas, y ha evitado involucrarse. Lo que está disponible en los libros de ocultismo no es lo real. Lo real nunca fue escrito. Lo que está en los libros es lo que aquellos que solo tenían algún conocimiento de ello, escribieron sobre ello. Es similar a lo que está siendo distribuido por muchos que leen algo del material de esta nueva enseñanza que Saint Germain y los grandes seres liberaron, afirmando que la suya es la enseñanza o que están recibiendo la nueva enseñanza para la nueva era. Cuando tienen algo de ella y sus propios conceptos humanos. El borde o fase de ocultismo que se encuentran en los libros se presentó en preparación para la llegada de la actividad del séptimo rayo y el cierre de los ciclos del desvío de la humanidad, que está sobre nosotros ahora. A través de los siglos la única enseñanza oculta real, no lo que se encuentra en los libros, se dio solo en los retiros de los maestros ascendidos. Fue solo a través de esto o de esta manera uno ganó su libertad, la ascensión. ¿Por qué aferrarse a esas viejas palabras y o frases ocultas que se usan como cortinas, velos o símbolos y parábolas que denotan o simbolizan un cierto periodo de tiempo, acción o calidad? En lugar de usar la palabra o palabras correctas, que describen clara y específicamente lo que se quiere decir, como se puede hacer ahora y se hace en esta enseñanza de los maestros ascendidos. Desde hace mucho tiempo se ha preguntado por qué en la astrología la palabra acuario se utiliza para el llamado signo de aire o casa, cuando esa palabra significa o se refiere al agua. Del mismo modo, la palabra Aries se utiliza para un signo de fuego, sin embargo, la palabra se refiere al aire.
Evidentemente estos también han servido como cortinas ocultas, como se utiliza en la literatura oculta, porque la simple verdad no se permitió hasta principios de 1930, después de que la ley oculta fue dejada de lado. Sin embargo, los llamados grupos de la luz todavía usan esa vieja terminología oculta, aceptándola literalmente, sin tener en cuenta la ley oculta. También siguen refiriéndose a la nueva era que se avecina, como la era de Acuario, que es en la literatura oculta, en lugar de la era de la libertad que es realmente. La palabra Acuario se utiliza de nuevo como una cortina. La era de Piscis entrando en la era de Acuario, eso es ir en sentido contrario a las agujas del reloj, hacia atrás que es el camino humano, y la forma inferior de la astrología. La astrología superior, aunque no es correcta, va en el sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, como en los tiempos de Jesús, el pueblo ha seguido aferrándose a la literatura judía en lugar de cambiar a lo nuevo de ese ciclo. La enseñanza de Jesús, por supuesto, también salió bajo la ley oculta, por lo que no podía ser dada claramente como esta enseñanza. Así que, como dijo un maestro, cuando uno comienza el camino de regreso a la perfección, lo primero que necesita desarrollar es el discernimiento. Debe haber habido una razón y un propósito definido por el que Jesús se encarnó en esa raza en particular. Los judíos y los árabes son de la quinta raza raíz que se manifestó en la India. Cuando se rebelaron al dar obediencia y ya no se les permitió la entrada a los templos de la Gran Hermandad Blanca, vagaron por la tierra. Y la raza judía nunca tuvo una patria hasta hace poco, en los años 40. En los tiempos de Jesús se les dio una oportunidad que fue mayormente ignorada. No querían hacer un cambio en los métodos que se practicaban, aunque estos métodos no traían ni traen ahora libertad. Es solo en la conciencia humana que uno deambula. La gente puede sintonizar con algunas de estas cosas antiguas y responder a ellas por haber participado en ellas en encarnaciones anteriores y les parece real. El registro está en sus cuerpos etéricos. Cada uno es libre de elegir lo que desea seguir. Sin embargo, los maestros ascendidos sugirieron a los estudiantes en la instrucción temprana, actividad yo soy, lo que sería mejor para su libertad. Señalaron que la antigua ley oculta había traído grandes destrozos a la humanidad y debía ser dejada de lado. Los seres cósmicos hicieron las leyes ocultas, por lo que pueden cambiarlas. Se han cubierto tanto con conceptos humanos, y la Biblia también, que solo queda un 35% del original. En la traducción siempre se introducen conceptos humanos. Y la Biblia ha sido traducida muchas veces. Incluso el original solo podía dar verdades parciales, y tenía que ser presentada en símbolos, con cortinas, velos y parábolas. Así que cada uno la interpretó a su manera. Por lo tanto, es de extrañar que estuviera a punto de poner en peligro la existencia misma de los seres humanos debido a un malentendido. Los seres cósmicos viendo esto, dejaron a un lado la vieja ley oculta y la ley ha sido establecida claramente desde la conciencia de los maestros ascendidos, y así debe permanecer. Se supone que al menos. Pero la gente sigue haciendo como el principio, cuando los nuevos seguían llegando y tratando de decirle a los Bayard cómo debía hacerse. En la antigua enseñanza se colaban muchos conceptos humanos, y a veces se producía lo contrario de lo que debía ser, oír en lugar de la libertad. Algunos que habían hecho eso en el pasado se ensañaron con el señor Bayard porque a través de él estas cosas se exponían. Los magos negros habían pervertido las leyes ocultas de manera que incluso los estudiantes avanzados de ocultismo creían que era la ley de acuerdo con la sabiduría. Es por eso que Bob Singleton, de quien se habla en La Presencia Mágica, el 24 de septiembre de 1939, instó a los estudiantes a no volver a las cosas metafísicas u ocultas que habían estudiado en el pasado, sino a dirigir la atención a la presencia yo soy. Porque la atención de uno es la que atrae a su mundo.
Por eso los ascendidos pidieron que los estudiantes se quedaran con las palabras de los maestros ascendidos, usaran lo que se les dio como se les dio y no inventaran las suyas propias. Esto los llevaría a donde más tarde se les podría dar mayor libertad de expresión individual. Pocos estudiantes pueden discernir entre aquietar los impulsos humanos y su respuesta a la llamada a la presencia, de ahí que se produzcan errores. El discernimiento es muy importante. Sin embargo, muy pocos lo tienen. Depende de cada uno elegir, y la responsabilidad es por consiguiente. Sin embargo, todos tienen que trabajar desde cualquier nivel de conciencia en el que se encuentren, y tienen el privilegio de tener las opiniones que elijan, pero eso no cambia los hechos. Como dice el refrán, no importa cuánto se les hable, la gente va a hacer lo que quiera de todas formas. En la literatura oculta usaban persianas para dar los colores de los 7 rayos, porque el peligro de un mal uso era demasiado grande. Tener la información de orden y color de los rayos y su aplicación, le da a uno el poder que el adepto ejerce. Esto solo se le permitía a uno entrenado, probado y completamente calificado. Por ello, podría darse a los estudiantes en el mundo exterior. La señora maestra Leto, el 21 de julio de 1937, pidió que la gente no usara la palabra retiro para casas de verano, reuniones o lugares de encuentro. Ya que, retiro, significa un gran foco de luz de los maestros ascendidos. Así que incluso un foco de luz no es un retiro, como es entendido por la humanidad, hasta que ha alcanzado un impulso suficientemente fuerte, hasta cierto punto. Como el retiro del Tetón, etc., donde los maestros ascendidos han atraído la luz y ha estado actuando por miles de años. Bajo la ley oculta solo el que lo merece tendría el verdadero significado de la misma, al tenerla revelada desde dentro. Por lo tanto, los magos negros a través del sacerdocio, es decir, todos los llamados líderes espirituales, pervirtieron todo con el fin de controlar y mantener al pueblo en la esclavitud. Todas las religiones ortodoxas son parte de eso.